Yo creo que ahora me imagino que el padre Luis lo que hará es ponernos un poco al día de lo que ha habido después del Congreso, de si ha habido aportaciones nuevas, si están haciendo un documento o unas líneas, y lo que podamos nosotros recibir, pues nos vendrá muy bien pues para incorporarnos a esa reflexión. Y cuando podamos tener un encuentro un poco más masivo, pues será la oportunidad de revivir las experiencias que hemos vivido y ahí en vivo y en caliente, pues hacer una comunicación al resto de los equipos de laicos y de los movimientos. Y yo creo que con esto, pues le doy la palabra al padre Luis y a partir de lo que ya él nos diga, pues ya seguimos hablando. Buenas tardes. No sé si se escucha. ¿Se escucha, Francisco? Se escucha perfectamente, sí, padre Luis. Pues buenas tardes, un saludo a todos, de una forma particular al obispo, a don Rafael, a Francisco como delegado de Apostolado Seglar, y gracias por vuestra invitación una vez más a estar con el Apostolado Seglar de esta diócesis de Cádiz. No recordaba yo que fuera hace un año cuando tuvimos ese encuentro, aunque sí recuerdo el encuentro como tal. Pues si aquel fue el pistoletazo para preparar el Congreso, esperemos también que este encuentro virtual, que es como lo podemos hacer en estos momentos, pueda servir también de pistoletazo para el post-Congreso. Ojalá que sea así también. El lema de la jornada de Apostolado Seglar de este próximo año, como sabéis, es hacia un renovado Pentecostés. Se sitúa en continuidad con el Congreso de Laicos, cuya pretensión era ir creando en nuestra Iglesia española precisamente un renovado Pentecostés. El Papa Francisco también conocéis que constantemente nos invita a tomar conciencia de que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida un discernimiento. El discernimiento que no supone solamente una buena capacidad de razonar, un sentido común, sino también un don, dice el Papa, que hay que pedir, que consiste en mirar la realidad hacia adelante, al futuro, a la acción, a la misión y hacerlo con alegría y con esperanza. Durante estos 2 últimos meses, todos hemos sufrido este terrible drama de la pandemia del coronavirus, que nos ha dejado confinados y de alguna manera también extenuados, pues era una situación que nos ha dominado y nos ha hecho descubrir nuestra vulnerabilidad. Ahora que vamos viendo la luz del túnel y sentimos que estamos llamados a regresar a la realidad, nueva ciertamente, os invito también a que afrontemos esta etapa del post-congreso de laicos con ilusión y con esperanza. Es cierto que hemos tenido unos meses de stop obligado, pero se trata de retomar lo vivido durante el precongreso y congreso y seguir caminando, haciendo realidad los sueños que expresamos en aquellos momentos. Haciendo memoria del camino recorrido de un modo muy breve, os recuerdo que el Congreso de Laicos comenzó a prepararse a la luz de una propuesta nacida en la Asamblea Plenaria de abril de 2018. En tiempo récord conseguimos animar al laicado en España, delegaciones, especialmente delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar, e implicar a todas esas delegaciones y a la gran mayoría de movimientos y asociaciones laicales. Desde el principio tuvimos muy claro que el Congreso de Laicos no era un evento, sino un acontecimiento que íbamos a organizar en febrero del año 2020, sino un proceso que estuviera orientado por 2 claves, la sinodalidad y el discernimiento. Por eso, el Congreso de Laicos, ya que es un proceso, un camino, un itinerario, podemos afirmar que no ha terminado. Se trata ahora de ir construyendo juntos, en comunión, el poscongreso, que ciertamente deberá tener en cuenta y se enriquecerá con las aportaciones e ideas que se han ido elaborando a lo largo de las 2 etapas anteriores. El precongreso fue un tiempo en el que se priorizó el trabajo en las diócesis, creando grupos de reflexión, llevando a cabo un discernimiento, pensando juntos cómo dinamizar e impulsar el laicado. Este trabajo se elaboró con un documento cuestionario, siguiendo esa metodología
de discernimiento que el Papa Francisco nos proponía: reconocer, interpretar y elegir, y un instrumentum laboris con aportaciones de los grupos de reflexión. El Congreso Nacional de Laicos, que celebramos en Madrid del 14 al 16 de febrero, fue un acontecimiento a nivel nacional. Si la primera etapa fue a nivel diocesano, el Congreso a nivel nacional. Creo que también estos matices son importantes tenerlos claros. Con la representación del pueblo de Dios, principalmente laicos, de todas las diócesis de España y la mayoría de las realidades laicales, movimientos y asociaciones. Cabe destacar en todo el proceso, y así también ha aparecido en las evaluaciones, la participación y el apoyo de nuestros pastores. En el Congreso estuvieron 70 obispos, lo cual ha sido destacado y subrayado en todas las evaluaciones que hemos llevado a cabo, ¿no? Todo el apoyo, toda la confianza que han depositado siempre nuestros pastores en todo este proceso y también en el Congreso mismo. El Congreso lo planteamos, como sabéis, con un formato que salía de lo habitual, puesto que no consistía en muchas ponencias, sino en favorecer el encuentro, la comunión, la sinodalidad y el discernimiento, para que entre todos, insistíamos mucho en este aspecto, entre todos marcásemos la hoja de ruta del laicado para los próximos años. Aunque todo quedó silenciado por el inmediato confinamiento, hemos llevado a cabo durante este periodo diversas evaluaciones. En general, los ecos que hemos recibido del Congreso han sido muy positivos. En lo referente a la organización, a los contenidos, las celebraciones, el hecho de que hubiera una capilla, la puesta en escena, el gesto solidario, etcétera, etcétera. Hay evaluaciones, Francisco la conoce también, que se han hecho, se pidió a los congresistas y después también en las diversas comisiones se ha evaluado también el Congreso. Y en general, si tuviéramos que ponerle una nota, siempre está por encima del 8, aproximadamente en torno a un 8,5 como nota media de lo que ha sido el Congreso, aunque siempre habrá cosas y detalles que ciertamente tendremos que mejorar. El Congreso ha sido calificado como referente para la Iglesia en España, como una fiesta, como un gran encuentro de comunión, de pueblo de Dios y signo de esperanza. Y la gente que siguió el Congreso por los medios de comunicación, y especialmente los que participaron, regresaron contentos y entusiasmados. El camino, como nuestra vida, digo, en esta nueva normalidad, tiene que continuar. De verdad que después de este periodo todos tomamos conciencia de que tenemos que seguir adelante. Por eso ahora se trata de reactivar, de relanzar todo lo que supuso el Congreso y el trabajo realizado. Hay que seguir alentando la llama del Congreso de Laicos, porque en este último tiempo estoy notando que la gente lo necesita también, especialmente pues, todos los delegados que se han puesto en contacto conmigo, o responsables de movimientos, asociaciones, gente que participó en el Congreso. Y creo que también porque en general en estos momentos necesitamos todos ilusión y esperanza. No ya por el hecho de que en el Congreso también se puso en manifiesto o de manifiesta esa ilusión y esa esperanza, sino porque en este momento creo que también necesitamos escuchar este mensaje. Por eso se trata de que retomemos lo que vivimos y entre todos vayamos diseñando el futuro del laicado para nuestra diócesis. Porque este tercer momento, de nuevo, consiste en volver a las diócesis. Por eso yo subrayaba que la primera etapa se desarrollaba en las diócesis, el segundo momento fue un evento nacional donde estuvieron representantes de cada una de las iglesias diocesanas y ahora se trata de retornar de nuevo a las diócesis. Es cierto que entre todos, con la animación de la Comisión de Laicos, vamos a ir trazando las nuevas sendas, pero habrá que ir adaptando lo que vaya surgiendo a cada realidad diocesana, que también lleva sus propios ritmos. Y don Rafael se ha referido también al momento en que os encontráis en la diócesis de Cádiz, y cada diócesis lleva su metodología, su ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo que nos planteamos ahora, en lo que queda de este curso, también siendo consciente de que estamos a finales de mayo, y llega ya junio, julio y el verano, es que se vuelva a hablar del Congreso de Laicos en nuestras diócesis. Dicho de una forma muy sencilla, ¿qué queremos?
que de nuevo, antes de que llegue el verano, se vuelva a hablar del Congreso de Laicos en nuestras diócesis. Yo diría que es el momento de que se vuelva a escuchar la música, el espíritu del Congreso de Laicos. Nunca mejor dicho el espíritu, ya que vamos a celebrar Pentecostés. No tanto los contenidos, que ya los iremos trabajando, que son importantes los contenidos que surgieron del Congreso y que van a ser punto de partida para el trabajo en los próximos años. Pero yo digo ahora un objetivo así como muy sencillo, pero creo que es importante que se vuelva a hablar del Congreso, sobre todo en su musicalidad, en su espíritu, en lo que quisimos realmente vivir durante todo este proceso y en el Congreso. Porque todo el proceso, digo, ha sonado bien por su música. Es decir, recuperar ese sentido de que somos un pueblo de Dios, que juntos, laicos, pastores y vida consagrada, queremos ser una iglesia sinodal y en salida. Ese es de alguna forma el espíritu o la música del Congreso. Para esto es importante que antes de final de curso se convoque a los laicos que participaron en el Congreso. Y ya voy concretando, ya no solo me quedo en la música, sino a cosas más concretas que podíamos hacer para que se vuelva a hablar del Congreso. Nosotros tuvimos esa jornada que Paco decía que fue en Madrid, no fue en Madrid porque fue virtual, la jornada de delegados de apostolado seglar el 9 de mayo. Precisamente con esta intención también, de animar a que cada uno de los delegados vuelva a convocar a los laicos, a los que participaron en el Congreso, pero también a aquellos que participaron en los grupos de reflexión, en toda la preparación del Congreso, e incluso a otros laicos que se pudieran incorporar a este proceso. Para evaluar lo que supuso el Congreso, para pensar juntos también las líneas de futuro a nivel diocesano. Es verdad que esto se iba a hacer, pero no hubo tiempo porque rápidamente entramos en esta situación de estado de alarma, confinamiento y no se pudo hacer. Pero ahora, aunque sea de una forma virtual, nosotros animamos a que se haga. Para esto es importante, digo que antes de final de curso se convoque a esos laicos. Hay herramientas que la Comisión de Laicos puede ofrecer de cara a esas convocatorias, decía, qué hacer en esas reuniones. Yo se lo decía a los delegados, está la página web del Congreso, que la hemos vuelto a reactivar y a actualizar de nuevo. Si entráis, veréis que en las últimas semanas y en estos días especialmente se está de nuevo actualizando esa página web, donde están todos los materiales del Congreso, todas las ponencias, ponencia introductoria, final, las ponencias de los itinerarios. Especialmente os invito a tomar como referente la ponencia final del Congreso, que nos marcaba hacia dónde queríamos ir. También está en la página web, están las experiencias y testimonios que se compartieron en los que son los grupos de reflexión, los 4 itinerarios con sus líneas temáticas, todas esas experiencias y testimonios también las podéis encontrar ahí. Igualmente se encuentran los materiales del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, donde especialmente yo os invitaría a leer el mensaje de los obispos de la comisión, que ilumina también lo que sería el post-congreso de laicos, además en estos momentos de pandemia o de lo que ya se va llamando el post-coronavirus. También encontraréis un documento breve de conclusiones que se presentó en la asamblea plenaria del 2 al 6 de marzo del 2020. Es decir, antes de entrar también en esta situación de estado de alarma. En esa asamblea plenaria, que estaba también don Rafael, se presentaron unas conclusiones muy sencillas de por dónde queríamos caminar en el postcongreso. Se dijo que la fuerza de la sinodalidad y la confianza en el discernimiento deberían ser los ejes transversales de todas nuestras acciones de cara al futuro en el laicado. También se subrayó la centralidad de los 4 itinerarios que marcamos en el precongreso y el congreso, el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública. Porque de alguna forma estos 4 ejes marcasen también todas nuestras acciones pastorales. En coherencia con ello, también se pensó, aunque es una propuesta abierta y que tenemos que ir
articulando con los delegados y responsables de movimientos, asociaciones, en que estos 4 itinerarios se podrían ir trabajando en los próximos 12 años. 3 años se iría dedicando al trabajo de cada itinerario y al final de ese itinerario habría un congreso, se celebraría un congreso en torno a ese itinerario, más sencillo. Y al finalizar todo el proceso, 12 años aproximadamente, de nuevo se llevaría a cabo un Congreso Nacional de Laicos. Esto, como digo, es una propuesta concreta que hay que seguir repensando, articulando, de cómo llevar a cabo este trabajo, pero que de alguna forma ya tenemos una línea, es decir, una hoja de ruta de cara al futuro, que son estos 4 itinerarios con los 2 ejes transversales, sinodalidad y discernimiento. De cara también al próximo curso, y cuando digo de cara al próximo curso, a lo mejor incluso antes de que finalice el verano, incluso a lo mejor antes, vamos a poder contar con un documento amplio en el que se recogen las aportaciones de los grupos de reflexión que se hicieron en el Congreso y cuyo diálogo giró en torno a 3 preguntas para cada uno de los itinerarios. ¿Qué actitudes convertir? ¿Qué procesos activar? ¿Y qué proyectos proponer? Ese documento nos servirá también como documento marco para trabajar en el apostolado seglar, como digo, probablemente en la próxima década, ¿no? Muchos años. Porque en ese documento se recoge una síntesis de todo lo que salió en el Congreso, sin descartar tampoco lo que salió en cada itinerario y en cada una de las líneas temáticas. Y hay muchísimos elementos y la verdad es que bastante enriquecedores. No estamos queriendo descartar nada porque yo creo que es interesante también que aparezca aquello concreto que salió en cada línea temática. De cara a que si alguien se dedica, por ejemplo, al trabajo en el ámbito de la educación, pueda ir directamente a esa línea temática, o para el trabajo con los jóvenes o con la familia, otras cuestiones así más concretas. También la Comisión de Laicos se va a organizar con un consejo asesor que va a estar formada por representantes de delegaciones de apostolado seglar, movimientos, asociaciones, para pilotar este proceso e ir sugiriendo propuestas, aunque el camino, como digo, lo vayamos recorriendo todos juntos. Nuestro objetivo es que la Jornada Nacional de Apostolado Seglar, que vamos a celebrar el 24-25 de octubre en Madrid, sea el punto de arranque o continuidad de este itinerario. Lo cual no significa que de aquí hasta esa fecha no vayamos haciendo nada. Por eso invitamos a que se vayan reuniendo las delegaciones, se vaya evaluando el Congreso, se vayan trabajando las conclusiones que hay ya más generales y de cara a ese de octubre mandaremos el documento para que comencemos a articular entre todos cómo será ya el postcongreso. También otra de las ideas concretas que estamos trabajando en ello es elaborar un nuevo documento sobre los fieles laicos. En el año 2021 se cumplirán 30 años de Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, el famoso CLIM. Pues queremos que con motivo del 30 aniversario, si es posible, porque ahora hemos estado unos meses que prácticamente no hemos hecho nada, pues si es posible podamos tener un nuevo documento de actualización de ese famoso CLIM, con todas estas aportaciones que han ido surgiendo en el precongreso y en el congreso. Y voy terminando. El postcongreso es un camino abierto y depende, en definitiva, de todos nosotros, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, laicas. Todos nos necesitamos para ser una iglesia en salida que anuncia el gozo del Evangelio. No debemos olvidar en este sentido que quienes tuvimos la dicha de participar en el Congreso fuimos enviados en la misa final a nuestras realidades eclesiales de procedencia con la misión de dar continuidad a lo que allí habíamos experimentado y vivido. Tenemos, por tanto, la especial responsabilidad de concretar en ellas, en estrecha colaboración con nuestros obispos y nuestros hermanos sacerdotes, religiosos y laicos, las claves fundamentales a las que nos ha conducido nuestro discernimiento sinodal. Y es muy importante también descubrir esto. Los que participasteis en el Congreso ibais como enviados de vuestras diócesis. Se trata de que ahora, de nuevo, descubráis que sois enviados de nuevo a vuestra diócesis
y que hay una misión y una responsabilidad también por vuestra parte, por parte de todos, pero especialmente también por vuestra parte. Que queremos que la sinodalidad sea también nuestra clave. Además, el próximo sínodo de obispos que ha convocado el Papa Francisco precisamente es sobre el tema de la sinodalidad. Hemos, por lo tanto, de proponer caminos de manera unida, coordinada, aprendiendo los unos de los otros, creando espacios compartidos de escucha, estudio, trabajo, servicio. Esto es algo que aparece constantemente también en los grupos de reflexión del Congreso. Favorecer lo que sean todos los espacios de comunión a nivel parroquial, los consejos de pastoral parroquial, a nivel diocesano con los consejos de pastoral o a nivel también entre diócesis a través de las delegaciones de apostolado seglar. Activar también procesos y poner en marcha proyectos pastorales ricos y fecundos que nos ayuden eficazmente a reaccionar, ante lo que Dios nos está pidiendo en este momento. Os invito a no perder esa capacidad, como decía antes, de ilusión, de esperanza, de seguir soñando juntos. Este proceso del Congreso no finalizó el 16 de febrero, sino que tiene una clara continuidad, a pesar de que hayamos pasado por esta fase de confinamiento, de stop, de parón obligado, ¿no? Somos conscientes de que ha sido, y todo esto es un proceso guiado por el Espíritu Santo. Sacerdotes, laicos y consagrados, guiados por nuestros pastores, pienso que tenemos una tarea que se nos encomienda también hoy, de abordar la evangelización desde el primer anuncio, de crear entre todos una cultura del acompañamiento, de fomentar la formación de los fieles laicos, de hacernos presentes en la vida pública. Y creo que si todo esto era actual al finalizar el Congreso de Laicos, ahora, después de esta pandemia, creo que sigue siendo de una gran actualidad. Todo el tema del primer anuncio, de seguir insistiendo en la formación, el acompañamiento, la presencia en la vida pública. Finalizo. Hemos vivido, durante el Congreso, un renovado Pentecostés. Pues os invito a que sigamos haciendo realidad este deseo de caminar hacia ese renovado Pentecostés y que lo hagamos con alegría y con esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Luis, por sus palabras de ánimo y de resumen de todo lo que ha sido el Congreso y de todo lo que nos toca vivir ahora en el postcongreso. Yo pediría al señor obispo si quiere apuntar algo más con respecto a las palabras del Padre Luis, don Rafael. En realidad, lo he escuchado con mucha atención, me ha parecido muy bien, una buena síntesis y nos sitúa muy bien en la situación en la que nosotros ahora podemos actuar. Yo, de todos modos, sin esperar a muchas más aportaciones, creo que nosotros deberíamos ya, con las aportaciones que tenemos y lo que nos hemos traído, aparte de que están publicadas todas las ponencias, están todas en la página web de la comisión, y en el mismo Eclesia hay un faldón en el Eclesia Digital que te las puedes descargar todas. Incluso yo creo que está la clausura también, y hasta la homilía de clausura. Entonces, yo creo que todos hemos participado en dos de los 4 campos. Entonces, yo os invito a volver a la ponencia inicial, cada uno de la que ha asistido, y a recordar un poco las aportaciones de entonces. Y luego mirar en las conclusiones finales. Y a partir de ahí, pensar un poco en vuestras aportaciones a la reflexión que estamos haciendo en la diócesis. Ya las parroquias se han empezado a reunir, yo creo que es el momento en que vosotros podéis aportar vuestro testimonio, aunque sea en petit comité, bueno, no tan petit, porque los consejos parroquiales y eso, pues a veces dan mucho de sí, pero es lo que en este momento es más inmediato. Yo hubiera querido tener ahora, a final de curso, aparte de que antes hubierais contado vosotros vuestra experiencia, me hubiera gustado hacer como una asamblea particular, diocesana, donde compartir estas cosas. Esto lo veo ahora muy difícil. Pero posiblemente
con estas aportaciones, pues al comienzo del curso próximo, algo tendremos que hacer, evidentemente, y ponernos en marcha. Yo creo que hay que ir recibiendo, como además hay un programa muy largo que nos ha explicado Luis, que va a durar muchos años, pues yo creo que hay que empezar a caminar, porque los cuatro puntos de reflexión son puntos comunes de la vida pastoral de la Iglesia, que ya están activos. Otra cosa es que tengamos que mejorar, profundizar y abrir campos nuevos. Pero con lo que hemos recibido ya podemos aportar. Y luego yo creo que nuestro reto es ir acopiando nuevas aportaciones para enriquecer la realidad pastoral. No sé, hablar vosotros a ver qué os parece. Muchas gracias, don Rafael. Pues ahora, después veremos las preguntas que surgen por parte de las personas que nos acompañan, pero yo sí me gustaría intervenir y lanzar alguna pregunta. Efectivamente, he escuchado con mucha atención al padre Luis y como estuve en el Congreso en Madrid y lo viví intensamente, pues me ha alegrado también las veces que a lo largo de su exposición ha hablado de la música del Congreso, de que se vuelva a escuchar la musicalidad del Congreso. Todo ha sonado bien por la música del Congreso y no solo quiero quedarme en la música del Congreso. Bueno, lo digo esto como forma anecdótica porque entre los asistentes están varios componentes de mi coro parroquial. Entonces, pues le ha hecho mucha ilusión. Claro que puedo confirmar, por eso he puesto en el chat el enlace a la página web del Congreso. Puedo confirmar que en el Congreso hubo muchas informaciones, muchas meditaciones, mucha información sabrosa para leerla y meditarla. Hay documentos fenomenales, pero hay vídeos fantásticos. Incluso, como les decía, y pensando en los que nos gusta la música, hay también pues eucaristías y todas grabaciones acompañadas de un conjunto musical fenomenal. Eso le dio al Congreso un toque estupendo que se mezclaba, pues de alguna forma, una mezcla intergeneracional, ¿no? La parte juvenil de la música, pues fue un acompañamiento importante. Eso como anécdota, por así decirlo, y sobre la marcha también se me ocurría lo siguiente. El pasado 9 de mayo estuvimos en Madrid y, claro, siempre que nos reunimos los delegados de Apostolado Seglar con representantes de movimientos, comunidades, asociaciones de ámbito nacional, pues no solamente empezamos a hablar, sino que hay una ponencia fuerte de comienzo de la sesión. Le querría pedir al padre Luis, porque esa ponencia fue tan extraordinaria, fue magnífica. Y en estas ocasiones de confinamiento, yo en las últimos días o semanas he tenido en una ocasión la oportunidad de acudir a una conferencia que estábamos 800 personas, callados, pero 800. Entonces, el límite no tiene límite y es muy compatible, pienso yo, lo presencial con lo virtual. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nada, ante todo, gracias Paco por la invitación y desde Misiones lo que he dicho. Buenas tardes también a don Rafael y a Luis, a todos los que estamos ahora mismo aquí, a esas 22 personas restantes. Que yo lo que le acabo de mandar a Paco un artículo que va a salir en esta CIA sobre el congreso que me solicitaron de una parroquia de San Fernando. Yo lo remití a Paco para que fuese él el que lo pudiese publicar, pero bueno, al final por las relaciones y las personalizaciones resulta que preferían que lo hiciera yo mismo. Entonces me he atrevido y lo he enviado y se lo he facilitado ahora mismo a Paco, que lo tiene en su WhatsApp. Yo creo que la cosa es lo que ha dicho en parte don Rafael, ¿no? Que los puntos sobre los que se trata el Congreso de Laicos no es que sean algo distinto que se añade a las distintas iglesias locales, sino que habría que aprovechar para que la gente que ya está en los movimientos viesen una oportunidad de llamar en las puertas de gente nueva que en nuestras parroquias no están activas, ¿no? Y también en nuestros vecindarios y también en nuestros grupos de amigos. Yo creo que la ocasión es
muy propicia para, a través de esa musicalidad que estuvimos oyendo todo el tiempo, como ha dicho don Luis, en el Congreso de Febrero en Madrid, y que vivimos tan intensamente, sirva para que se siga difundiendo, ¿no? Que el parón del COVID haya sido más para rearmarnos de Cristo, para volver a integrarnos en nuestro corazón bien fuerte en su presencia y desde ahí volvernos a sentir enviados y lanzados, ¿no?, a la diócesis. Y estoy de acuerdo con Paco, ya sea presencial o virtual. Creo que hay ahora mismo una puerta que se ha abierto muy interesante y que, bueno, lo que hay que hacer es aprovecharla, ¿no? Insisto, ante todo, agradecer la invitación. A ver, Rafael Guerrero, que estás muy callado, di algo, que estoy un poco mosca con... Don Rafael y al Padre Luis. Lo primero que quería era dar las gracias al Padre Luis, por miembro de la organización, por la magnífica experiencia que pudimos vivir en Madrid, experiencia que ya viene desde hace un año, como nos ha recordado Paco, desde el encuentro de Benaluz, y que queremos que siga. Lo que sí quería preguntarle, don Rafael, respecto a lo que ha propuesto por los itinerarios de cada uno, ¿qué hacemos? ¿Vamos haciendo los resúmenes, preparándolos y se lo enviamos a Paco para que desde ahí lo centralice el trabajo sobre los distintos itinerarios en los que participamos? Bueno, el folleto lo tenéis, ¿os lo han dado el folleto con las preguntas o lo tenéis en PDF o en papel? Sí, don Rafael. Sí, yo no sé si lo veis, el folleto que se ha mandado a todos, que está, bueno, en cada parroquia se ha mandado pues 10 o 12 ejemplares, hay 4 temas, está muy didáctico, aunque tiene bastante texto, no tiene mucho dibujito, porque entonces, aprovechando el trabajón que se ha hecho, porque es que llevamos mucho tiempo trabajando, porque antes del Congreso yo me he molestado en mirar los temas de reflexión que tuvimos durante todo un año sobre el laicado, el año 96-97, el curso 96-97. Y os recordáis que al final tuvimos una asamblea de laicos en el Salón de Actos de las Esclavas y que vino allí a hablarnos el presidente de Cursillos de Cristiandad de Sevilla, hizo una ponencia introductoria y luego recogimos un poco las ponencias y tal. Con el trabajón que hemos hecho para preparar el Congreso ahora, veo que hay muchas cosas muy coincidentes. Y entonces el Congreso, para mí por lo menos he visto que ha allanado el camino mucho, porque, diciéndolo así como muy coloquialmente para nosotros, pero lo entenderéis muy bien, veo que muchas de nuestras reuniones emplean mucho tiempo en el análisis de la realidad. Y cuando llegamos a aterrizar en el actuar y abrir caminos nuevos, pues es que estamos ya un poco agotados, pero es que la realidad la tenemos ya tan vista y tan reflexionada con tanta actualidad que esto es un trampolín para ya lanzarnos pues con un buen criterio a proponer cosas en la acción. Bueno, entonces respondiendo a tu pregunta, los párrocos están haciendo reuniones en sus parroquias. Yo creo que los movimientos, o si quieres un secretariado del Consejo Local, de hermandades o el que esté agrupado, a lo mejor lo podría hacer por sí mismo. Pero yo agradecería mucho que vosotros, que estáis todos integrados en vuestras parroquias, dinamizarais en los consejos que están haciendo estas reuniones. Han empezado tarde, porque las cosas telemáticas, aunque nosotros las hemos cogido con mucho gusto, a la gente de los consejos, y sobre todo si hay gente mayor, le cuesta mucho. Y los curas se desesperan porque pierden un poco de espontaneidad. Pero como ya se ha abierto el melón y ya se está reuniendo la gente, ya hemos recibido respuestas de muchas parroquias. Vamos, de muchas, muchísimas no, de unas cuantas. Y ya muchas tienen como su enlace y están pendientes de reunirse. Entonces yo creo que llegaríais a tiempo si aterrizáis en esas reuniones y ponéis un poco de la novedad del Congreso, del estímulo de esto, para que esto llegue a buen puerto, porque este es el camino. Pero vamos,
con mucha libertad. El que vea que es más fácil a través de su movimiento hacerlo, pues que lo haga si le resulta más fácil. Y luego el contacto es la secretaría del vicario de pastoral, donde está Maleni, y ella tiene allí un correo a quien llaman los enlaces y le van mandando reunión por reunión las conclusiones para ir haciendo una síntesis. ¿Quiere decir alguna cosa que nos convenga? Quien tendría que dinamizar, como dinamizó el precongreso y el congreso, fue la Delegación de Apostolado Seglar, que también fuera la Delegación de Apostolado Seglar quien alentase el poscongreso. Y cuando yo hablo de Apostolado Seglar, claro, tomo como referencia la Comisión de Laicos, Familia y Vida, que antes era Apostolado Seglar en la Conferencia Episcopal, es decir, también Juventud y todo el tema de familia. Pero lo cual no quita, y de hecho, de cara al Congreso, animamos a que fueran también las demás delegaciones, catequesis, enseñanza, hermandades, cofradías, misiones, es decir, todas las demás delegaciones donde hay laicos que se incluyeran en este proceso, y ahora también de cara al poscongreso. Y es una reflexión que tenemos que hacer también de cara al futuro, que es el tema de las delegaciones de apostolado seglar, y cómo va a ser su estructura, su organización. Todo este proceso nos ha servido para impulsarlas, dinamizarlas, para darles más vida. Yo decía que muchas de ellas estaban debilitadas, algunas estaban casi muertas, ¿no? O no existían en algunas diócesis. Ahora ya existe delegación en todas las diócesis, pero también de alguna forma tenemos que definir qué es una delegación de apostolado seglar, cuál es su identidad, sus funciones, sus misiones, y todo esto lo tendremos que ir reflexionando. Pero lo ideal es que en todo este proceso que viene ahora en el futuro, pues esté incluida toda la Iglesia. Y desde ahí, pues también, como hablabais, que todo esto sirviera y que ayudase a hermandades y cofradías, a catequesis, a enseñanza, a liturgia, a cáritas, misiones, es decir, donde hay laicos, que todo esto ayudase a dinamizarlos también.